la familia sea un entorno emocionalmente inteligente. Y para esta conferencia nos acompaña la doctora Ruth Castillo Gualda. Ella es la doctora en psicología, experta en educación socioemocional e intervención educativa. Es psicóloga colegiada por el Centro Oficial de Psicólogos de Madrid, profesora universitaria en los grados de Psicología y Magisterio de la Facultad de Educación y Salud y directora del Máster de Dirección, Innovación y Liderazgo de Centros Educativos de la misma universidad. Su formación y especialización se ha centrado en dos centros pioneros a nivel nacional, el Laboratorio de Emociones de la Universidad de Málaga y del equipo Personalidad, Estrés y Salud de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde hace más de 10 años es miembro del equipo de investigación y formación del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad Yale y es responsable de la implementación del método Ruler en España. Colabora como consultora para diferentes escuelas públicas y privadas en la implementación rigurosa de la educación emocional en sus proyectos educativos. Adicionalmente, trabaja en un amplio proyecto de investigación para las escuelas de secundaria del Tecnológico de Monterrey en México. Es coautora del libro Intemo más mejorar la inteligencia emocional de los adolescentes y coautora de más de 40 publicaciones científicas cuyas líneas principales de investigación se han centrado fundamentalmente en aportar evidencia empírica acerca de la efectividad de la educación emocional y hábitos para la promoción de la salud física y mental en el contexto educativo. Con gran placer les presento a la doctora Ruth. Bienvenida, doctora, y felicidades por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias Rafael, a ti por la organización de este webinar, de este seminario. A Mónica también, Mónica Aguirre, su directora de vuestro colegio, por la invitación. Y un placer estar aquí, compartir con todos vosotros y vosotras, esta horita para que podamos reflexionar, para que podamos pensar sobre, cómo es la educación emocional en mi familia, cómo soy yo con respecto a esa educación emocional, qué herramientas tengo y, en definitiva, mi objetivo es que podamos, como digo, compartir, reflexionar juntos y que podáis aprender o llevaros alguna idea que podáis trasladar a vuestra casa o que podáis de alguna manera compartir con vuestros hijos, ¿no? Voy a compartir mi pantalla ahora mismo para presentaros para hacer la presentación y ya lo hablaba antes con Rafael, voy a ir pidiendo vuestra participación a medida que vaya avanzando, con lo cual, si queréis, podéis escribir en el chat, ¿vale? Yo voy a tener la presentación en formato completo, pero la voy a ir quitando según algunas preguntas que os vaya haciendo. Así que, os pido desde ya, sé que las personas en México sois muy participativas en este tipo de pláticas. Como ya decía Rafael, llevo desde el 2016 colaborando con diferentes escuelas en el TEC de Monterrey y sé que en definitiva soléis ser bastante participativos, con lo cual, como os digo, ¿no? Si queréis participar, exponer algo, pues os animo a que uséis el chat. Rafael muy amablemente me irá también transmitiendo las cosas que se vayan discutiendo y, como os digo, al principio vamos a dedicar los primeros 50 minutos a la presentación y luego dejaremos un espacio de unos cuantos minutos más para preguntas, ¿vale? O para inquietudes, cualquier cosa que queráis compartir. Así que, pues si os parece bien, comenzamos. Esta plática va sobre familias que se dan permiso para sentir. ¿Qué es esto de familias que se dan permiso para sentir? ¿Qué pensáis a qué puedo referirme, ¿no? Con este término? Pues lo vamos a ir viendo a lo largo de esta horita, pero claro, no podríamos empezar de otra manera que preguntando ¿cómo te sientes? ¿Cómo sentís? Me gustaría que cerrarais por un momento los ojos y hicierais algo que yo llamo un selfie interior. Me gustaría que pensarais cuáles son vuestras sensaciones ahora mismo, atendierais esas sensaciones corporales, a esos pensamientos e identificarais una emoción que es predominante
en este momento. Bueno, os pongo esta imagen porque nuestras emociones en el fondo son un poco así, ¿no? Son una ola que nos invaden, a veces nos arrastran, ¿verdad? Nos tiran al suelo, pero en otras muchas ocasiones también sabemos o podemos, ¿no?, surfearlas, podemos sobrevivir a ese revolcón que a veces nos dan las olas, ¿no?, o que nos da esa intensidad emocional. De hecho, no es casualidad, aquí en España por lo menos estamos inmersos en una tercera ola de esta situación de emergencia sanitaria derivada del COVID. Y no es casualidad, en el fondo, llamarla así, porque sin duda alguna, si algo ha hecho esta pandemia, si algo ha hecho esta situación de crisis a nivel mundial, es que ha intensificado y desequilibrado mucho nuestro mundo emocional. Lo podréis ver con vuestros propios hijos, lo podréis ver también en vosotros mismos. Os muestro una herramienta que se llama el medidor emocional. Está desarrollada en el Yale Center for Emotional Intelligence, forma parte de este método Ruler que os avanzaba Rafael, y que también podéis encontrar en un reciente libro publicado por el director del mismo centro que se llama Permiso para Sentir. Esta herramienta permite identificar nuestro mundo emocional, algo tan complejo, porque no sé si algunos de vosotros habréis sentido cuando yo os he hecho esta pregunta, que a veces tenemos dificultad, ¿no? O tenéis cierta dificultad en describir o incluso en identificar cómo nos sentimos en un momento determinado. Nos falta vocabulario, nos falta conciencia y en definitiva nos falta una serie de habilidades que nos permiten, bueno, pues en definitiva atender esas emociones y sobre todo expresarlas de una manera adecuada. Bueno, pues, ¿cómo os sentís? ¿Cómo os estáis sintiendo derivados de esta situación? Podéis ir escribiendo en el chat algunas de vuestras emociones, algunas de las experiencias emocionales que habéis sentido últimamente o incluso que estéis sintiendo ahora. Yo os pongo algunos ejemplos, ¿no? Creo que ha sido muy común, derivado de esta situación, pues sentir nervios, miedo, frustración, conmoción, inquietud, estrés, incertidumbre. ¿En qué consiste esta herramienta? Esta herramienta básicamente permite identificar, clasificar nuestro amplio rango emocional. ¿Y cómo lo hace? En base a dos ejes. Un primer eje que evalúa, como veis, la parte cognitiva. La parte cognitiva que tiene que ver con las sensaciones, los pensamientos, las ideas, las reflexiones, las interpretaciones. Esas sensaciones pueden ser agradables, estaríamos en esa parte derecha del medidor, o por el contrario pueden ser desagradables, estaríamos en esta parte izquierda. Por otro lado, esta herramienta permite evaluar la energía, es decir, desde los pies a la cabeza, cómo es mi estado emocional en este momento, qué sensaciones físicas tengo, mi respiración, mi tasa cardíaca, mi sudoración, mi movimiento, mi tensión muscular, mi tensión facial. Sabemos en psicología que las emociones tienen esos dos componentes de una manera muy evidente. Y esta herramienta, de una forma muy simple, nos permite clasificar nuestro mundo emocional cuando a veces encontramos dificultad para identificarlo. Por tanto, ¿qué emociones puede haber en el cuadrante rojo? Pues va a haber emociones como las que os ponía antes, los nervios, el miedo, la frustración, la conmoción, la inquietud, el estrés, la incertidumbre, la culpa. Es decir, emociones que tienen unos pensamientos asociados, unas sensaciones asociadas que son desagradables y por otro lado tienen una energía muy alta, una gran activación. Una de las cosas que tenemos que empezar a tener en cuenta cuando queremos educar en habilidades emocionales es que no hay emociones buenas ni malas, no hay emociones correctas o incorrectas, no hay emociones positivas o negativas. Hay emociones que son agradables y otras que son desagradables, pero la emoción en sí
no es negativa. Es negativo probablemente lo que tú haces con esa emoción, cómo te comportas, cómo reaccionas derivado de esa emoción. Pero las emociones en sí mismas, como bien dice el profesor Mark Brackett, son fuentes de información que debemos de atender si queremos ser inteligentes emocionalmente y si queremos sobre todo educar en inteligencia emocional. Y dar sobre todo permiso para sentir entre la familia. Porque cuántas veces cuestionamos las emociones de los otros. ¿Cuántas veces infravaloramos las emociones de los demás? Precisamente porque caemos en esa tendencia de evaluar o enjuiciar cómo el otro se siente. Y si se debe de sentir así o no se debe de sentir así. No sé si tiene sentido esto que estoy comentando para vosotros, pero en definitiva aquí podríamos ver también otro gran conjunto de emociones, estas ya más propias del cuadrante azul, ¿no? La indefensión, el aburrimiento, la tristeza, la apatía, la desesperación, la desolación, el abatimiento, la desesperanza o la negatividad. Aquí estaríamos hablando de emociones desagradables, porque tienen pensamientos asociados, interpretaciones asociadas desagradables, pero una activación que es mucho más baja. ¿Qué ocurre en esta situación de emergencia sanitaria? ¿Qué está ocurriendo? ¿O por qué ahora mismo estamos necesitando más que nunca nuestras habilidades emocionales? Pues porque en estos momentos nuestra balanza está desequilibrada, suele estar desequilibrada. Mientras que en situaciones normalizadas, ¿no? Nuestra balanza era más o menos equilibrada, es decir, sentíamos emociones desagradables, pero también sentíamos muchas emociones agradables, ¿no? Nos permitía compartir con amigos, salir, viajar, hacer cosas que nos agradaban, hacer cosas a nivel social, y eso nos permitía pues estar más relajados, más tranquilos, más orgullosos, más esperanzados, más motivados. Hoy en día esta situación de emergencia sanitaria está haciendo que se hayan bloqueado muchas de las cosas que habitualmente nos hacen sentir mejor y que hacen también a nuestros hijos, les hacen sentir mejor. Por tanto, ahora mismo la balanza que tenemos es una balanza absolutamente desequilibrada hacia esa parte izquierda, hacia esa parte azul y roja. ¿Es bueno? ¿Es malo? No, es normal. Es normal. Estamos atravesando una situación que es estresante para todos, para adultos y para niños, y es normal sentirnos así. Por tanto, el primer mensaje desde la educación emocional es que sentir toda esta serie de emociones forma parte de algo que es absolutamente normal, forma parte del proceso de adaptación a un contexto en el que actualmente no estábamos acostumbrados. Y esto no solo lo digo yo, lo dicen incluso publicaciones muy recientes. Las publicaciones más recientes en el ámbito de la salud mental están diciendo que los niños actualmente, durante la infancia y la adolescencia, están desarrollando trastornos de depresión, de ansiedad, problemas de apego y de dependencia con sus padres, con sus madres, trastornos de estrés postraumático, están desarrollando ciertos problemas relacionados con sintomatología emocional, es decir, tienen problemas para conciliar el sueño o tienen insomnio, tienen problemas incluso también de hábitos alimentarios, tienen problemas relacionados en definitiva, ¿no? Con ciertas somatizaciones que hacemos de ese estado emocional desagradable. Y esto no solo está ocurriendo en infancia y adolescencia, también está ocurriendo en adultez. Es decir, está habiendo un incremento significativo de nuestra afectividad negativa, es decir, de esa balanza hacia la parte izquierda del medidor emocional. Está habiendo mayores problemas de desajuste psicológico, como digo, de estrés, de ansiedad, de depresión, mayores problemas de sueño, malos hábitos. Está habiendo un incremento importante en el consumo de alcohol, de hábitos que no son saludables, sintomatología depresiva y ansiedad. Y todo ello acompañado de la inclusión o de la explosión de algo que sabíamos que llegaba, sabíamos que estaba ahí, que es las nuevas tecnologías, pero que efectivamente también está provocando problemas. Hoy en día sabemos que los adolescentes o los niños que no hacen un uso responsable de las nuevas tecnologías también tienen asociados muchísimos problemas de salud mental, ¿no? Algunos de ellos ansiedad, otros depresión, otros problemas de autoestima, ¿no? Precisamente las redes sociales, donde están todo el rato comparándose con los demás, está provocando que aquellos alumnos, que aquellos niños
que se tiren más de 2 horas usándolas y no las usen de una manera responsable, puede además incrementar esa afectividad negativa. Pero es que además, en la OMS hace poco describió un fenómeno que desde la psicología se ha llamado la fatiga pandémica. ¿Esto qué significa? Pues es la sensación de estar viviendo constantemente en modo alerta, como pongo aquí. Y lo comparo con una imagen de unas cebras, porque hay un autor que básicamente habla justamente de esta idea, ¿no? Robert Sapolsky habla precisamente de esta idea en su libro ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Cuando nosotros vemos a un animal sufrir miedo o sufrir una situación estresante, el animal al poco tiempo se olvida de lo ocurrido. Pero ¿qué ocurre con los adultos? ¿Qué ocurre también con los adolescentes? Pues que nuestra corteza prefrontal, precisamente la parte más evolucionada de nuestro cerebro, hace que estemos todo el rato cuestionando, enjuiciando, recordando, evaluando esa situación estresante. Empezamos con un fenómeno que en psicología se denomina rumiación, y eso hace que ese vivir constantemente en esa rumiación continua, en ese recuerdo continuo, acabemos agotados. ¿Por qué? Porque en el fondo hace también que en muchas ocasiones nuestra mente no pueda más, consume muchos recursos físicos y mentales el tener una activación muy elevada. Y además de todo ello, nuestra labor emocional como padres y como madres. Yo no sé si, imagino que muchos de vosotros habréis visto esta maravillosa película, La vida es bella. Y si recordaréis, el padre de este niño está todo el tiempo haciendo creer al niño que vive en una realidad paralela, ¿vale? Y genera una historia, un cuento, ¿verdad? Que no se corresponde con la realidad. Fijaros, eso es lo que se conoce en psicología como el fenómeno de labor emocional. Es decir, pretender dar una cara, pretender hacer creer al otro sensaciones, pensamientos y emociones que en realidad uno no está experimentando. Eso conlleva un enorme esfuerzo a las personas y de hecho hay muchas personas que acuden a consulta precisamente por ese esfuerzo constante en aparentar estar más felices de lo que en realidad están, estar menos enfadados de lo que en realidad están, estar menos nerviosos de lo que en realidad están. Eso se conoce Doctora, con el fenómeno de labor emocional. Sí. hay un par de manos levantadas. Sí, es que no las veo porque estoy, disculpadme, estoy en pantalla completa, pero sí, ¿no? Volvemos si queréis, si alguien quiere hacer algún apunte o alguna duda, por supuesto. ¿Sí? Yo vi un par de manos levantadas. Adelante. Igual le dieron sin querer. ¿Sí? ¿Vuelvo a la presentación? Por aquí, de todas maneras, estoy aprovechando para leer vuestros comentarios, efectivamente, desesperanza, incertidumbre, preocupación, miedo, bueno, apatía, ¿verdad? Bueno, muchos de vosotros creo que coincidíais con las ideas, con las emociones, ¿no?, que os proporcionaba anteriormente. Ya me diréis qué os parece estos conceptos que os voy comentando, ¿no?, y si realmente os sentís identificados con esta idea. Si os parece, para poder ver el chat, por si acaso hay alguien que quiera comentar, voy a dejar el chat así abierto y así puedo leeros a la vez. Entonces, bueno, realmente, ¿por qué me interesa hacer esta introducción o por qué creo que es importante que todos partamos de esta idea? Pues porque la familia, en el fondo, es nuestra gran microcultura. Todos seguramente nos sentiremos identificados si os digo que a veces cuando entramos en la casa de una familia, vemos que cada familia es una auténtica microcultura, es un auténtico mundo. Hay familias súper positivas que tienen un buen ambiente en casa, que están todo el rato dándose besos, que tienen una sonrisa siempre. Hay otras familias, por el contrario, que viven en la hostilidad, que viven en la agresión, en la amenaza continua. Hay otras familias pues, más tranquilas, que todo es muy relajado, otras que, sin embargo, todo es intensidad. No sé si más o menos os habéis identificado con estas ideas, pero en el fondo cada familia es un mundo, ¿no? Cada familia forma parte de una microcultura.
Y en el fondo, la familia es una gran microcultura, porque en el fondo va a determinar la forma que los niños van a tener para desarrollar sus propias habilidades emocionales. Somos seres sociales, nuestro cerebro necesita relacionarse y lo va a hacer a través de las figuras con las que establece relaciones de apego. Y además la mente de los niños y las niñas en periodos en la infancia, en la primera infancia, va a configurarse en función de esas relaciones. Es decir, la forma en que sus cuidadores les traten, así van a interpretar el mundo que les rodea. Y así van a ser a su vez modelos para otras personas, ¿no? Por tanto, el vínculo, el tipo de relación, el modelo que yo tenga va a ser fundamental y va a determinar cómo se configure mis propias competencias emocionales. De hecho, hay una frase de este filósofo, ¿no? Rudolf Steiner, que dice algo así como: solo se puede transmitir al niño aquello que el educador ya conquistó en sí mismo. Es decir, si queremos educar con inteligencia emocional, si queremos dar permiso para sentir a nuestros hijos, a nuestras parejas, tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que empezar también por darnos permiso para sentir nosotros mismos, por ser realmente ese ejemplo. Si no somos ejemplo, todo lo que digamos se va a quedar en palabras y no va a ser creíble. ¿Qué entendemos por habilidades emocionales? ¿Vale? Para poder dar permiso para sentir, algo que tenemos que entender es a qué nos referimos cuando trabajamos la educación emocional. Pues en primer lugar, ser conscientes de esa percepción, es decir, saber percibir las emociones, saber usar las emociones para realizar mejor una tarea, para relacionarnos mejor, saber comprender también las causas y las consecuencias de las emociones y, por último, saber regularlas. Y Ruller, que es esta metodología sobre la que se inspira el libro que os comento, Permiso para Sentir, y sobre la que está inspirada también esta plática, en el fondo es un modelo de educación emocional que trabaja de alguna manera todas esas habilidades de una manera escalonada. ¿Y por qué digo escalonada? Pues porque en el fondo, como padres y como madres, muchas veces pedimos a nuestros hijos que se gestionen, ¿no? Que gestionen sus emociones, que controlen sus emociones, que regulen sus emociones. Pero a veces les pedimos y pedimos que empiecen la casa por el tejado, ¿verdad? Pedimos que empiecen por la habilidad más compleja de todas. Es muy difícil que un niño sea capaz de regular sus emociones, que se formaría parte de esta última R, si previamente no ha sabido reconocer qué emoción tiene. Si no sabe si lo que siente es vergüenza o lo que siente es celos, si lo que siente es frustración o lo que siente es decepción. Por tanto, para poder regular hace falta un proceso escalonado y gradual que vaya de menos a más, donde primero debo de reconocer qué siento yo o qué siente la otra persona, comprender por qué me siento así y cómo es probable que me comporte sintiendo esa emoción, por ejemplo, sintiendo una emoción de celos o sintiendo una emoción de estrés. El etiquetado emocional, es decir, qué palabra puedo usar para expresar de una manera precisa esa emoción, que a veces eso es algo que nos falta vocabulario. A veces hablamos en términos dicotómicos, ¿no? En términos polarizados, bien o mal, mucho o todo, blanco o negro, mucho o nada, blanco o negro, ¿no? Pero no hablamos en términos moderados, no incorporamos toda una gama de emociones que pueda haber dentro y que pueden darnos mucha información. La expresión, lo que os decía antes, ¿no? No es lo mismo lo que yo siento en realidad a lo que yo expreso. ¿Cuánto esfuerzo hago en tergiversar, ¿no? En enmascarar esas emociones? ¿Realmente estoy siendo honesta y sincera con los miembros de mi familia o no? ¿O vivo constantemente en una realidad paralela? Y por último, la regulación. Ahí ya, una vez que yo he hecho todo este proceso anterior, soy capaz de poner en marcha estrategias que me ayuden a manejar mis emociones de una manera efectiva. Y una de las primeras cosas, una de las primeras pautas que es importante que tengamos en cuenta cuando trabajamos la educación emocional y cuando queremos dar a las personas permiso para sentir es un término que se denomina validación emocional. Que yo valide tus emociones, que yo las atienda, que yo las reconozca, que de alguna manera dé permiso a mis hijos para sentirlas. ¿Cuántas veces como madres decimos, no te preocupes, no es para tanto, no pasa nada, no llores, no te enfades,
uy, si tú supieras lo que yo tengo, las cosas, las preocupaciones que yo tengo en la cabeza, cuando llegue a mayor ya verás realmente lo que es sentirse estresado, sentirse agobiado. ¿Cuántas veces como madres hacemos este tipo de comentarios? Y nosotros se lo hacemos a nuestros hijos también, se lo hacemos a nuestras parejas. ¿Alguna vez cuando alguien os ha dicho esto, os ha servido? ¿Alguna vez esos consejos clásicos de no llores, no pasa nada, no te enfades, no te preocupes, no es para tanto, os han servido? ¿Os han ayudado a manejar, a gestionar la emoción? ¿Me podéis poner por aquí por el chat si os han servido, si no? Obviamente lo hacemos con todo, con la mejor de las intenciones, ¿no? Obviamente, pero la realidad es que a veces es muy difícil que partiendo de esa invalidación emocional, partiendo de ese enmascaramiento, tú consigas que realmente la persona se abra. De hecho, en los niños lo vemos muy, muy fácilmente. A un niño pequeño de 3, 4 años, si tú le dices no llores, el niño automáticamente, ¿qué va a hacer? Llorar más. ¿Por qué? Porque en su mente está diciendo, mi mamá no se está enterando que yo estoy muy enfadado porque mi hermano me quita el juguete o porque yo quería seguir jugando en el parque y no me deja. Así que, como no se entera, se lo voy a incrementar. Entonces, la realidad es que en muchas ocasiones ese tipo de mensajes invalidantes no solo nos ayudan, sino que en muchas ocasiones intensifican esa respuesta emocional. Y cuando hablamos de validación emocional, no solo hablamos con esos términos, ¿no? Cuando decimos no llores, no pasa nada. También cuando corregimos, ¿no? Cuando somos capaces de decirle a nuestros hijos, tú no te tienes que sentir triste, tú te tendrías que sentir frustrada por lo que te está pasando. ¿Perdona? ¿Quién soy yo para decir, para cuestionar cómo se siente una persona? Las emociones de las personas dependen de muchas cosas, dependen de su personalidad, dependen de sus experiencias pasadas, dependen de la forma que tienen de interpretar la realidad, con lo cual, ¿quién soy yo como madre o como padre, por mucho que conozca a mis hijos, para cuestionar la emoción que en ese momento una persona está sintiendo? ¿Quiénes son mis hijos o mi pareja para cuestionar cómo yo me pueda sentir, ¿no? Por tanto, cuando validamos, evitamos el corregir, evitamos el cuestionar, evitamos el minusvalorar, evitamos el dar soluciones. ¿Cuántos padres, por ejemplo, tienden a andar solucionando las papeletas constantemente de sus hijos? ¿Vale? ¿Y por qué? Porque así creen que le evitan sufrimiento, le evitan malestar, evitan que se pongan peor, evitan que se enfaden. Ya, pero es que si tú haces eso, estás también invalidando sus propias emociones. Estás repercutiendo negativamente en que ese hijo tuyo al final pueda crecer de esa experiencia que está viviendo, ¿vale? Por tanto, también invalidamos emociones cuando damos soluciones a todo o cuando damos consejos constantemente. Una de las cosas que estamos viendo también en la pandemia es que nuestros hijos están, y yo no sé si lo veréis vosotros o no, pero están mucho más enfadados, transgreden mucho más, están mucho más frustrados, están mucho más irascibles, van por casa con una comunicación no verbal, ¿verdad? Muy, muy, muy negativa, muy agresiva. Y una de las cosas que también es muy importante entender cuando queremos dar permiso para sentir es que la emoción es diferente del comportamiento. ¿Y eso qué significa? Que a veces confundimos el comportamiento que tienen con la emoción que experimentan. Es decir, detrás de una emoción de enfado, detrás de una emoción, detrás de un comportamiento, de enfado, como puede ser gritar, hacer un aspaviento, poner una cara de asco, tirar algo al suelo, encerrarse en su cuarto, detrás de eso, que aparentemente puede denotar agresividad, puede denotar enfado, puede denotar frustración, puede haber una gran cantidad de emociones contrapuestas a ese comportamiento. Por ejemplo, puede haber celos, puede haber vergüenza o puede haber incluso tristeza. Hay muchas personas que manifiestan, que expresan su tristeza, que expresan su apatía, que expresan su desgana con ese tipo de comportamientos quizá agresivos. Por tanto, una de las cosas que también es muy importante que entendamos cuando hablamos de dar permiso para sentir es distinguir el comportamiento de la emoción. Es decir,
no quedarte solo con la primera impresión, no quedarte solo con ese comportamiento que tú acabas de ver de tu hijo o de tu hija, sino intentar investigar, ir más allá. ¿Qué hay detrás de ese comportamiento? Porque a veces nos sorprenderemos y nos daremos cuenta de que detrás de esos comportamientos hay emociones que no pensábamos que iba a haber. La adolescencia además es un mundo particularmente complicado. Yo imagino que aquí habrá padres de ¿cuántos padres hay aquí de hijos adolescentes? Ahora me vais diciendo, ¿no? Pero imagino que habrá bastantes padres de hijos adolescentes y además de todo lo mencionado, también es muy importante entender que en muchas ocasiones estamos en un periodo complejo del desarrollo humano, ¿no? Los niños en esta etapa, los adolescentes en esta etapa, tienden a realizar comportamientos con el objetivo de hacerse notar, ¿no? Con el objetivo de ser llamativo, de hacerse visible, ¿no? Y quizás tienden muchas veces a esas llamadas de atención que son propias y que forman parte de su desarrollo. También estamos en un periodo especialmente complicado y es lo que ha provocado que en muchas ocasiones los adolescentes estén en el punto de mira, ¿no? En esta pandemia, porque se sienten también como una persona única e invulnerable, a la que nunca nada le puede pasar, nunca nada malo le puede pasar, ¿no? Y además que nadie le puede entender, ¿no? Piensan que bueno, pues este fenómeno de fábula personal, donde nadie puede pasar por lo que está viviendo, ¿no? Y que posiblemente sea la peor situación de su vida. También forma parte de la adolescencia. O la invencibilidad adolescente, ¿no? Que tiene que ver con esa experimentación constante de cosas positivas, la gratificación inmediata, ¿no? La búsqueda de sensaciones, las conductas de riesgo y una baja autorregulación que además es propia porque su corteza prefrontal está madurando, ¿no? Y eso hace que tengan una regulación inferior a la que tendrán en la etapa adulta o incluso a la que tuvieron en la etapa anterior. Así que todo ello nos puede, bueno, pues perfilar, ¿no? Un perfil que a veces es difícil, ¿no? Y que si tenemos un perfil de este tipo en casa, pues a veces es un gran desafío. Personas que efectivamente tienen un bajo reconocimiento emocional y por tanto no prestan atención a las señales emocionales de los demás, menosprecia o invalida, o tienen una baja comprensión de las emociones, ¿verdad? Entonces tienden a interpretar negativamente situaciones ambiguas o no conectan con las emociones de los demás. Esto os puede pasar a vosotros como padres y también les puede pasar a vuestros hijos, ¿no? O incluso tienen una baja regulación, ¿no? Se distancian, ¿verdad?, de aquellas personas en casa que experimentan emociones, se sienten vulnerables porque no saben cómo actuar o efectivamente, ¿no?, están tan centrados en sus propios problemas que a veces no tienen espacio para atender a las emociones de los otros. Pues bien, ¿cuál es la idea, no? Sí, Rafael creo que dice que hay 4 manos levantadas, pues habladme, yo no sé si es que yo no os escucho, desde luego. Si queréis hacer algún tipo de comentario. Si queréis, no sé cómo vais. Tenemos mano levantada de sí. Santiago Cepeda, de Francisco Javier Aguilar, Matías Mendoza, Isabela Ramos. No sé si tengan alguna duda o comentario que quieran aportar. Ivana Claro. Peña también. Así es, os escucho. ¿Cómo poder hacer para que nuestros hijos saquen sus emociones de la manera más sana? ¿Cómo poder respetar los sentimientos que tienen y no regañarlos por eso? Claro, bueno, efectivamente, os he dado ahora mismo, os estoy dando unas pautas, ¿vale? La primera de todas es no sentirnos vulnerables nosotros, ¿no? A veces con nuestro propio ejemplo también tenemos que saberlo transmitir y a veces nuestra comunicación no verbal o nuestro discurso hace que muchas veces nuestros hijos se bloqueen porque piensan, no, ¿para qué la voy a molestar o para qué la voy a preocupar o para qué la voy a tal? Entonces, muchas veces es verbalizar, ayudarle a verbalizar la emoción que sienten. Podéis entre los dos intentar encontrar una palabra que describa
específicamente esa emoción, manejar también tu propio comportamiento no verbal, empezar por compartir tú, porque a veces es muy común el decir, es que mi hijo no me comparte nada, ¿no? Se cierra en su cuarto y no quiere saber de mí. Bueno, ¿has probado tú a decirle cómo te sientes, cómo te ha ido el día, qué cosas te preocupan, que cuando has estado mal, has sido una persona que has tenido la confianza con él o con ella para compartirle? Porque, como decía al principio, ¿no? Modelando con el ejemplo, seguro que podemos encontrar muchas ayudas, ¿no? Con respecto a lo de los hijos adolescentes, creo que las manos levantadas eran por lo de los hijos adolescentes, Rafael, cuando he preguntado que cuántos de vosotros tenían los hijos adolescentes, ¿vale? Pero de todas maneras, muchas gracias por tu pregunta, porque yo espero, todavía nos queda un poquito, la mitad de la plática, y yo espero ahora iros dando ciertos tips, ciertas pautas, para que poco a poco podáis, pues trabajar con ellos esa capacidad de expresión sin caer en esa conducta disruptiva, ¿vale? Lo primero de todo es una idea que plantea Mark en su libro, ¿no? ¿Científicos o jueces? ¿Somos científicos de las emociones de nuestros hijos o somos jueces? ¿Qué diferencia hay entre un científico y un juez? Bueno, pues aquí tenéis algunas ideas, ¿no? Un científico, podríamos decir, usando esa metáfora, ¿no? Un científico está abierto a explorar comportamientos, acepta todos los resultados, ¿verdad? Todas las emociones, tiene una mentalidad que sobre todo tiene esa mentalidad de que, bueno, puede ser que yo a día de hoy no sepa regular mis emociones, pero seguro que puedo aprenderlo. Eso se denomina mentalidad de crecimiento. Y hay dos tipos, ¿no? Las personas se pueden clasificar en aquellas personas que tienen una mentalidad fija acerca de sus habilidades, ¿vale? Es decir, aquellas personas que sienten que tienen un nivel de inteligencia o tienen un nivel de competencia emocional determinada y no van a cambiar. El clásico, yo es que soy así, a mí me han educado así, o yo lo he hecho así siempre, ¿vale? Y hay otras personas que, sin embargo, tienen una mentalidad de crecimiento. ¿Eso qué significa? Pues que piensan que con esfuerzo, con dedicación, con práctica, con retos, pueden desarrollar esas habilidades. Es lo que denominarían muchos expertos, ¿no? En este ámbito, el poder del todavía, ¿no? Es decir, no tengo esas habilidades todavía, pero seguramente pueda con cierto esfuerzo modificarlas. Bueno, pues los científicos podríamos decir que tienen esa mentalidad de crecimiento implícita, ¿no? Es decir, esa tendencia a pensar, bueno, quiero descubrir más, quiero avanzar más, quiero profundizar más. ¿Qué hacen los científicos también? Se basan en pruebas reales. Se preguntan, analizan, se basan en datos objetivos, precisos, no se basan en suposiciones, en intuiciones, ¿no? Tienen un lenguaje emocional rico y amplio y sobre todo evitan los sesgos. Son perfiles que están preparados para entender que no hay leyes universales, ¿vale? Sobre las emociones. No hay dogmas sobre las emociones. Cada persona siente de una manera muy específica y muy diferente. Incluso tú misma hace 20 años no sentía de la misma manera que siente ahora. Por lo tanto, podemos evolucionar y tenemos pues esa idea de que no hay universalidad con respecto a las emociones. Sin embargo, si nos centramos en un perfil de juez, ¿no? Más impositivo, más dogmático, pues está más centrado en controlar comportamientos. Un padre más juez, ¿no? Una madre más juez estaría más centrada en controlar, ¿no? Meramente instrumental, controlar lo que no me interesa en un momento determinado, de que te comportes de una manera determinada, ver las emociones como un signo de debilidad, ¿verdad? Mientras que para la educación emocional, para las familias que se dan permiso para sentir, tienden o piensan en la idea de que las emociones no son un signo de debilidad, que expresar una emoción de tristeza o de miedo no es un signo de vulnerabilidad, al contrario, es un signo de fortaleza. Hay que tener mucha fortaleza para expresar y saber expresar correctamente una emoción determinada, ¿no? Pero efectivamente, los jueces también se basan en leyes, en normas, en reglas, tienen expectativas de comportamiento, tienen poco interés hacia las motivaciones de las personas y hacia su mundo interior y, efectivamente, como su nombre indica, se basan en juicios, ¿no? Se juzgan. Por tanto, estos dos perfiles creo que son importantes entender porque en el fondo, cuando uno se refiere al permiso para sentir, cuando uno habla de permiso para sentir,
precisamente lo que dice este autor es que debemos de ser más científicos de nuestras emociones y de las emociones de nuestros hijos y menos jueces, menos impositivos de las emociones de nuestros hijos. Es decir, intentar indagar más en la emoción que hay detrás del comportamiento más que en el comportamiento en sí. Siguiente habilidad, ¿vale? Hasta ahora hemos visto reconocer. Vamos a ver a la de comprender. Yo decía antes, ¿no? Las emociones también se pueden, aparte de reconocerlas, aparte de identificarlas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras expresiones faciales, en nuestra fisiología, también las podemos comprender y podemos identificar nuestros detonantes emocionales. Y me gustaría que ahora cada uno de vosotros de manera individual pensarais, ¿no? Muchos de vosotros me habéis dicho que estáis apáticos, tristes, indefensos, negativos, con miedo. Bueno, pues identificar el porqué. Intentar hacer una frase, armar una frase lo suficientemente precisa para que te ayude a entender cuáles son tus detonantes. En inglés, tus triggers, ¿no? ¿Qué situaciones, lugares, personas, ideas, porque los triggers o los detonantes no tienen por qué ser solo y exclusivamente físicos, reales, también pueden ser imaginarios. Un pensamiento, una idea recurrente, un recuerdo puede provocar con la misma intensidad diferentes emociones. Entonces, cuando hablamos de comprensión emocional, hablamos en definitiva de comprender los porqués y ponerle un nombre. ¿Por qué ponerle un nombre? Porque pensamos que poniéndole un nombre estamos dando el primer paso para regular las emociones. Es decir, estamos haciendo consciente a la persona, verbalizando la emoción que siente. Por tanto, si os parece, me gustaría que escogierais una emoción de cada cuadrante y identificarais esos detonantes que los provocan. Y posteriormente, intentar conceptualizarlo en una palabra específica, precisa, que represente esa experiencia. A veces cuesta trabajo, pero respondiendo a la pregunta que habéis realizado antes, uno de los grandes consejos que yo os podría dar es esforzaros por usar un vocabulario emocional más amplio, porque es muy potente. Por ejemplo, cuando yo trabajo con los niños, ¿no? Que distingan el enfado de los celos. ¿Estás enfadado realmente o estás celoso porque le estoy prestando atención a tu hermano? ¿No? ¿Estás decepcionado o estás triste? Decepcionado implica unas expectativas que no se han cumplido. La tristeza implica perder algo. Entonces, cada palabra emocional en el fondo te ayuda a descubrir por qué te sientes así y lo más importante, te ayuda a pensar cómo regular esa emoción. No sé si tenéis algunas ideas. Por aquí veo que estáis haciendo algunas preguntas. Si os parece, estas preguntas las vamos a retomar al final de la plática. ¿Os parece? Yo termino ahora de exponer lo que tenía pensado y volvemos a las preguntas y podríais dejarme algunas preguntas y intentaré responder a muchas de ellas. Pero bueno, ¿qué os parece este ejercicio? ¿Qué es que alguna vez os planteáis cuando empezáis el día, cuando entráis por la puerta de vuestra casa, cuando entráis a lo que sea, ¿no? Cuando os vais a dormir, ¿os hacéis este ejercicio de reflexión, de comprensión del por qué hoy he estado así, hoy me he sentido más nerviosa, más frustrada? ¿Qué ha pasado por mi mente? ¿Qué ha pasado? ¿A qué situaciones me he enfrentado? De hecho, una de las cosas que podemos ver es que las emociones tienen una importante función social y que es verdad, cuando hablamos de emociones básicas, ¿no? La tristeza, el miedo, el enfado, ¿verdad? El asco, la sorpresa, pues son emociones básicas, como su nombre indica, ¿no? Muy simples de reconocer en muchas ocasiones, o bastante simples de reconocer. Pero cuando hablamos de emociones complejas, de emociones sociales, nos damos cuenta que las emociones a su vez tienen muchas otras emociones dentro. Es decir, la emoción de curiosidad está compuesta por la sorpresa y la alegría. La de vergüenza está compuesta por el miedo y el asco. La de la decepción está compuesta por tristeza, pero también está compuesta por sorpresa, ¿vale? Y así de largo, etcétera. Es decir, las emociones complejas, que son justamente las que más trabajo nos cuesta identificar, son así porque en el fondo están compuestos por muchos pequeños ingredientes que hacen que
lo que para mí implique estar decepcionado no sea lo mismo que para mi hijo, ¿vale? Para mí a lo mejor la vergüenza tiene un componente muy alto de miedo, ¿verdad? Y para mi hijo no tanto, ¿verdad? Para mi hijo puede ser más de enfado. Entonces, de ahí que la personalidad de cada uno de nosotros condicione también en muchas ocasiones las emociones que experimento. También otra cosa muy importante cuando hablamos de la comprensión emocional es conocer, como decía antes, los detonantes, ¿no? Es decir, las necesidades que hay detrás de una emoción que yo estoy experimentando. Puede ser que detrás de una emoción de tristeza o detrás de una emoción de enfado pueda haber esa necesidad de tener control sobre todo, o de sentirse querido, o de sentirse valorado. ¿Cuántos hijos en sus familias no se sienten valorados? No se sienten queridos, no se sienten acompañados, ¿vale? Puede haber detrás también una necesidad de sentirse, o de ser perfecto, de hacer las cosas perfectas. Y esas necesidades, que a veces no somos conscientes de ellas, son las que muchas veces propician una emoción determinada. Por eso, para cada uno de nosotros, el vivir determinada experiencia puede suponer una gran complejidad, ¿no? Y podemos ser muy diferentes, porque todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades. Tenemos también diferentes errores cognitivos, ¿no? Es decir, a veces extraemos conclusiones en base a muy pocos datos, en base solo y exclusivamente a suposiciones, o tenemos un pensamiento muy polarizado, ¿no? Como decía antes, muy extremista, o tendemos a personalizar todo lo que nos pasa negativo en nosotros o en los demás. Tendemos a culpabilizarnos en muchas ocasiones. O a veces pasa algo también muy interesante, que son las metaemociones, que serían las emociones que surgen de las propias emociones. Eso también en consulta se ve muy fácilmente, porque hay personas que se sienten mal por sentir miedo. Hay personas que se sienten mal por estar bien también, por sentir emociones agradables. Hay personas que sienten vergüenza por estar enfadados. Es decir, como que están todo el rato cuestionando la propia emoción que sienten. Y eso se denomina metaemociones. Y luego hay otro aspecto muy interesante que también podría ser clásico de los detonantes, y es ese autodiálogo al que volveré un poquito más tarde, ¿no? Pero es esa imposición que nosotros hacemos de el tengo que, el debería, la aprobación, el éxito. A mí me gustaría que todas esas cosas también os las llevarais a vuestros hijos. ¿Qué puede haber detrás de las emociones de vuestros hijos? ¿Verdad? ¿Qué puede haber detrás de una emoción de enfado, de frustración o de tristeza persistente? Puede ser que su propio lenguaje interno esté todo el rato imponiéndose, el tengo que hacerlo todo bien, el tengo que ser perfecto, o se esté autoinculpando por algo, o puede ser que esté todo el rato evaluando la emoción que siente, ¿no? O puede ser que esté extrayendo información de cosas que en realidad no son reales, ¿vale? Pues sí que me gustaría que, sabiendo que muchas de estas causas generan ciertas emociones desagradables, que también intentéis meteros, ¿no?, en la mente de vuestros hijos y penséis qué puede haber detrás de ello. Para ir a la última habilidad, expresar y regular, ¿vale? ¿Cuáles son algunas de nuestras reacciones automáticas? Cuando sentimos estas emociones, porque las sentimos, estamos ahí, ¿vale? Están ahí, pero ¿cuáles son algunas de esas reacciones automáticas que solemos hacer y que sabemos que no nos ayudan? A ver, ¿me podéis decir algunos ejemplos de reacciones automáticas que hacemos cuando estamos enfadados, cuando estamos tristes, cuando estamos decaídos, cuando estamos apáticos? ¿Qué cosas solemos hacer o qué cosas solemos pensar? Gritar, por aquí, dice Mariana. ¿Qué más? Regañar, levantar la voz, llorar. ¿Qué más? Insultar, culpabilizar, muy bien. ¿Qué más hacemos? Estar de mal humor, lastimar, muy bien, quedarnos callados, es verdad, otras personas tienden al aislamiento, ¿no? Todo nos fastidia, ¿no? Estamos como susceptibles o mostramos indiferencia. Muy bien, muy bien, muy interesante. El aislamiento por aquí también, estáis comentando, decir que no pasa nada, ser menos paciente, el te lo dije, muy clásico, Juan Pablo, efectivamente, el te lo dije. Muy bien, bueno, pues
Aquí vamos a ver algunos de los ejemplos. Muchos de ellos lo habéis dicho vosotros, ¿verdad? Pero hay otros muchos más. Estos formarían parte un poco de esas reacciones automáticas, ¿no? Una de ellas ya lo avanzaba al principio de la sesión, ¿no? La rumiación, ¿no? Es decir, el estar todo el rato montándote una auténtica novela, un auténtico culebrón, ¿verdad?, de lo que te ha pasado o de la situación que te está preocupando, ¿no? O de lo que te ha dicho el vecino o el compañero de trabajo o tu hijo, ¿no? ¿Y por qué me lo habrá dicho? Porque es que en el fondo si es que lo ha hecho para fastidiar y no sé qué. Y estamos con un diálogo constante, pues eso, muy rumiativo, como las vacas cuando pasan, ¿no? Están todo el rato masticando su propia comida durante mucho tiempo. Eso sería una tendencia automática que sabemos en psicología que no es para nada adecuada. Otra, el autodiálogo negativo, el soy un desastre, no valgo para nada. Otra, la victimización, el chantaje, ¿no? Que también es muy clásico en padres, muy clásico también en los propios hijos, ¿no? Es que no me quieres, es que lo haces para fastidiarme, es que siempre igual, es que, ¿no? La proyección, ¿no? El proyectar la culpa a los demás, la negación, que puede ser pues el simplemente no pasa nada, hacer como que no pasa nada, y eso también sabemos que es muy negativo. El reprimir, que sería asociado a esto, la actitud pasivo-agresiva, que está muy interesante y que creo que algunos de vosotros lo habéis dicho, ¿no? Personas que efectivamente cuando están frustradas, enfadadas, caen en el sarcasmo, en la ironía, en el lastimar, pero de una manera mucho más sutil, en la ignorancia, ¿verdad? Por aquí también habéis dicho el aislamiento, muy clásico, que aislarte no implica irte a una habitación alejada, puede ser estar con tu móvil y tirarte horas y horas y horas sin mediar palabra con las personas que tienen a tu alrededor, ¿no? O los malos hábitos que los veíamos antes, ¿no? El consumo de ciertas sustancias o del azúcar o de lo que sea. Aprender a regular nuestras emociones con estrategias útiles. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, pues si habéis identificado alguna de estas estrategias en vosotros mismos y si habéis identificado alguna de estas estrategias en vuestros hijos, ¿qué es importante que podamos hacer para dar a nuestros hijos permiso para sentir? Bueno, pues una vez que yo he aceptado, ¿verdad?, la emoción que tiene mi hijo, una vez que yo le he ayudado a ponerle un nombre, una vez que hemos dialogado sin juicio sobre esa experiencia emocional, una vez que he intentado indagar más allá del propio comportamiento y he intentado indagar en sus detonantes, en sus motivaciones, en sus interpretaciones, ahora vendría una de las partes más importantes que hablábamos antes, ¿no? La regulación, que consistiría básicamente en ofrecer estrategias útiles para el manejo de las emociones, ¿no? Por un lado, aceptar la emoción, reevaluarla cognitivamente también, un autodiálogo saludable, la respiración consciente. La respiración es una de las grandes aliadas en estos casos, y a veces es verdad que yo en muchos talleres para familias me dicen, sí, pues yo le digo a mi hijo que respire, pero no me hace caso. Digo, claro, es que ¿cuántas veces ha practicado él la respiración cuando estaba tranquilo? La respiración es una técnica que tenemos que usar de manera proactiva, es decir, antes de que la situación emocionalmente intensa ocurra. Si yo le pido que respire y ese niño, esa niña, no está entrenado nunca en respirar diafragmáticamente, pues en un momento de enfado o en un momento de emoción intensa, pues ya te puedes esforzar tú, que eso no lo va a conseguir nunca, porque no está entrenado. Es como pedirle a una persona que patine sobre hielo si nunca lo ha hecho. Entonces, a veces muchas de estas estrategias se trata de practicarlas de manera proactiva, es decir, visualizarte en esa emoción intensa, en esa situación intensa, e intentar identificar las cosas que podrías poner en marcha. Por tanto, el autocuidado, el dedicarte tiempo para dormir adecuadamente, para comer saludablemente, el expresar las cosas pero mediante el desahogo sin caer en la rumiación, sino simplemente con el objetivo de encontrar una perspectiva diferente y no todo el rato estar pensando en eso que te ha pasado. Y dos cosas que son en las que nos vamos a centrar ahora mismo, que es la reevaluación y el autodiálogo. ¿Qué entendemos por reevaluación? ¿Qué es lo que me gustaría que pudierais ofrecerle a vuestros hijos, ¿no?, con esa idea de darles permiso para sentir? Pues por un lado, hacerle ver que cuando ellos tienen un pensamiento determinado, cuando ellos sienten una emoción de miedo porque vuelven al colegio y no saben lo que se van a encontrar, o porque su amigo le ha dicho algo que no le gusta y eso le ha provocado una emoción, ¿no?, de ansiedad o de miedo, de nervios, de lo que sea.
una de las cosas que tenemos que hacerles ver es que ellos lo piensen no implica que ese pensamiento sea real, ¿vale? Es decir, a veces asumimos automáticamente que lo que está en nuestra cabeza es real, y la realidad es que lo que está en nuestra cabeza es un producto de nuestra mente, y en muchas ocasiones no se corresponde con la realidad. Por eso es tan importante lo que os decía antes, basarnos en datos, en hechos reales, que me permitan realmente interpretar las cosas como las estoy interpretando, y no como yo intuyo, supongo, presupongo, etcétera, ¿no? También controlar nuestra atención. Otro de las principales estrategias de regulación es saber dónde y con qué intensidad dirigir la atención y hacia qué información. Por eso una de las cosas que también nos están diciendo mucho en este momento de pandemia es ojo con la sobreinformación, ojo con estar consumiendo todo el rato cosas que sabemos que nos estresan. Está muy bien estar informado, está muy bien bueno, pues atender a una información específica en un momento determinado, pero si sabes que hay cosas que te generan malestar, lleva tu atención a otra idea en esa situación, ¿no? O lleva tu atención a las cosas que sí están yendo bien, ¿vale? ¿Es una manera de autoengañarnos? Bueno, en parte, ¿no? Pero, claro, también tenemos que intentar encontrar ese equilibrio en el que efectivamente no todo sea recibir inputs negativos, ¿no? Porque efectivamente eso al final te termina mermando, ¿no? Identificar otras alternativas de interpretar el problema. Aquí decimos mucho darle la vuelta a la tortilla, que consiste básicamente en decir, bueno, ¿qué le dirías a una persona cercana, ¿no? Si esta situación por la que te estás atravesando tú se la atravesara tu hermano o tu padre o tu madre, ¿qué me dirías, no? ¿Cómo interpretarías? ¿Realmente interpretarías que soy una perdedora, que soy lo peor, que soy súper culpable, o realmente tendrías una interpretación mucho más amable de lo que está pasando, ¿no? Y tomar también perspectiva, ¿no? Otra de las cosas que yo suelo comentar en muchas ocasiones es que es importante describir la situación sin atribuirse a uno mismo o sin atribuir a los demás aspectos emocionales, ¿no? Esta persona no lo ha hecho para fastidiarte, esta persona te ha mandado este email que posiblemente tenía que haberlo redactado mejor, tendría que haber sido más amable, pero no sabemos si la intención que tenía era de fastidiarte. Por tanto, no atribuyamos cosas que en realidad no sabemos, ¿no? Igual con el autodiálogo, os decía, ¿no? Nuestro autodiálogo es útil, es decir, es un autodiálogo, ese lenguaje interno que yo hago conmigo misma, conmigo mismo, me ayuda a conseguir o acercarme a mi objetivo de estar mejor con mi hijo, de estar de mejor humor durante el día. ¿Es proporcionado a la situación a la que me estoy enfrentando? Obviamente, sabemos, hay muchas familias que han perdido familiares, que están atravesando momentos muy difíciles a nivel económico, etcétera, ¿no? Pero por eso tenemos que ver. A veces tenemos que, bueno, pues cuestionar, ¿no? Hasta qué punto es proporcionada esa emoción que yo estoy experimentando con la situación a la que yo me estoy enfrentando. Puede ser que a lo mejor mi situación no sea tan negativa, ¿no? Y a veces le damos a todo un 10 de intensidad, ¿no? Es moderado, se basa en posiciones extremistas y dicotómicas, o tiende a ver la escala de grises, ¿no? Es decir, soy de las personas que digo, mi vida es un desastre, ¿no? Mi vida es lo peor, o mi vida es maravillosa. Bueno, no, nuestro autodiálogo tiene que ser mucho más flexible en ese sentido y mucho más, como digo, moderado, ¿no? Es decir, intentar identificar toda una escala de grises, ¿no? Y es realista, efectivamente, también con esa misma idea, ¿no? De ser capaz de centrarse en los datos, en las cosas que yo tengo en realidad. Por tanto, una vez hecho esto, ¿en qué nos puede ayudar el medidor emocional? Bueno, pues el medidor emocional nos puede ayudar precisamente porque nosotros podemos, sabiendo reconocer, comprender y ponerle un nombre a las emociones, nosotros podemos también trabajar con nuestros hijos ciertas estrategias que sabemos que son útiles, que sabemos que son saludables y que nos pueden ayudar en definitiva a manejarlas adecuadamente. Y en este sentido, pues aquí tenemos, ¿no? La más importante y la que podría estar en todos los cuadrantes, ¿vale? No solo para reducir esa parte izquierda, sino incluso para mantener o aumentar emociones relacionadas con el orgullo, la satisfacción, con la tranquilidad y la calma, es la respiración. Pero también visualizarnos a nosotros mismos en escenarios más positivos, desahogarnos sin caer en la rumiación, escribir además sin censura lo que nos pasa por la cabeza, planificar objetivos, hacer cosas juntos también con nuestros hijos, esforzarnos por compartir momentos juntos
que sean positivos, aceptar las emociones, que es algo que os decía también, reevaluar, cuestionar esos pensamientos que a veces no son reales, ese autodiálogo más positivo y más amable, o usar la actividad física, que sabemos hoy en día que también es una potentísima estrategia de regulación. Así que, bueno, pues todo lo que os he ido comentando en el fondo forma parte pues como de una ruta, ¿no? Esto es como cuando uno le pone el GPS para que le lleven a un lugar, ¿no? Es muy importante saber ese punto de partida y saber también dónde uno quiere llegar, con ese objetivo de marcar la ruta que sea más adecuada y que sea más efectiva para, en definitiva, dar a nuestros hijos permiso para sentir, ¿no? Y educar con inteligencia emocional. Por tanto, bueno, pues el recorrido que hemos hecho a lo largo de esta charla iba parándose en cada uno de esos puertos que os he ido, bueno, pues trasladando, ¿no? En primer lugar, reconocer las emociones, es decir, basarnos en esos cambios físicos que tenemos en un momento determinado de respiración, de tensión muscular, de calor, de temperatura, de sudoración, pero también en esos pensamientos. Por otro lado, una vez que yo ya las he reconocido, comprender, es decir, cómo influyen esas emociones también en cómo interpretan las cosas y cómo evolucionan esas emociones también. A veces nuestros hijos se levantan enfadados y de un muy mal humor por la mañana, pero ese mal humor al final del día va convirtiéndose en apatía, en desgana, en aburrimiento, en decepción, en desilusión. Es decir, las emociones también a su vez están vivas y van evolucionando en función de lo que hagamos y de lo que pensemos. Nombrar las emociones, ¿no? Como decía, ante la importancia del vocabulario emocional, esforzarnos por usar un vocabulario rico, ¿vale? Para describir de manera precisa y ayudar a nuestros hijos también a que cuando se expresen con nosotros lo hagan también de una manera rica, ¿no? Amplia, ¿no? Que no se sienten en bien, mal, regular, ¿no? Sino, o aquí en España, que es muy clásico, en los niños estoy rayado, ¿no? Que con estar rayado expresan una gran cantidad de emociones, ¿no? Por último, o sea, penúltimo, la expresión. ¿Consideramos realmente las diferencias individuales? Pues todos lo habremos experimentado, todos los que tenemos hijos, yo también soy mamá y lo hemos experimentado. Lo que le sirve a uno no le sirve al otro. Lo que para uno es una situación súper positiva, para otro es una situación muy estresante, ¿no? Es decir, tenemos en cuenta, consideramos esas diferencias individuales, esa personalidad, esas experiencias también vividas por parte de nuestros hijos, por parte de nuestra pareja. Eso es fundamental para poder dar permiso para sentir. Realmente identificar y conocer bien las motivaciones y la personalidad de nuestros hijos. Y por último, regular, ¿no? Es decir, cómo manejar tus propias emociones, cómo poner en marcha pues algunas de estas estrategias que yo he ido enumerando, la reevaluación, el autodiálogo, el aceptar las emociones, el utilizar también la actividad física, el visualizarnos, todo ello van a ser estrategias sin duda saludables que nos van a permitir, bueno, pues no solo atender a las emociones de nuestros hijos, sino encima poderles dar ciertos consejos, ¿no? Y por último me gustaría que pensáramos, ¿no? ¿Quién os ha dado en vuestra vida permiso para sentir? ¿Quién ha sido una persona que realmente hayáis sentido que podíais ser vosotros mismos, que podíais expresar con honestidad cómo sentíais y que también os ha proporcionado un espacio seguro, un lugar seguro, ¿no? Un vínculo seguro que os ha permitido también regular y gestionar vuestras emociones de una mejor manera, ¿no? Todo seguro que podemos tener en mente, ¿no? Por aquí estoy diciendo vuestras madres, pues eso, en definitiva usar la suerte que habéis tenido de tener figuras de referencia. Pueden no ser nuestros padres, ¿no? A veces pueden ser nuestras parejas, a veces pueden ser nuestros amigos, a veces pueden ser personas que para nosotros pues han sido inspiradoras, ¿no? Y teniendo eso en mente, seguramente que también podremos nosotros poner en marcha ese tipo de perfil, ¿no? Yo me gustaría terminar con un acrónimo que creé simplemente con el objetivo de poder condensar de alguna manera todas las ideas que me parece que son importantes cuando queremos que nuestros hijos sientan que sus emociones nos importan, ¿no? Cuando queremos realmente que nuestros hijos sientan que
cuidamos de su mundo emocional, cuidamos de sus preocupaciones y además les damos permiso para sentir honestamente, ¿no? Y libremente. Y bueno, pues lo resumo con este acrónimo, el acrónimo CREA, que sería conecta, es decir, pregunta y observa en lugar de asumir y dar cosas por hecho, reflexiona sobre esas conductas iceberg, es decir, sobre lo que hay detrás del propio comportamiento, empodera, es decir, cambia esa mentalidad de que las emociones son un signo de debilidad, sino todo lo contrario. Las personas que son capaces de expresar de manera adecuada cómo se sienten son mucho más fuertes que las que no lo hacen. Y aceptar que no hay emociones correctas ni incorrectas, que no hay leyes universales sobre cómo se tienen que sentir las personas, sino que todas son válidas, forman parte de una gran fuente de información que nos dice mucho de las personas y que sabiéndolas utilizar adecuadamente y gestionar adecuadamente, seguro que nos abrimos la puerta a una comunicación con nuestros hijos mucho más adecuada y mucho más honesta. Bueno, pues muchas de estas cosas las podéis encontrar en el libro que os he ido referenciando a lo largo de este seminario. Se llama Permiso para Sentir, está tanto en inglés como recientemente pues fue traducido al español, con lo cual, pues bueno, pues si queréis profundizar y bueno, pues conocer un poquito más acerca de lo que hacemos con esta metodología, pues os animo a que os hagáis con este libro que justamente va de eso, ¿no? De dar permiso para sentir. Y bueno, pues me gustaría terminar la conferencia de hoy con esta frase: ningún mar en calma hizo experto al marinero. Creo que todos cuando nos aventuramos a esta maravillosa, ¿no? Labor de ser padres y madres, a nadie nos prepara, ¿no? Para todos los desafíos a los que nos encontramos, pero bueno, creo que también eso es la gran aventura, ¿no? De convertirse en papá y en mamá, de intentar ser una mejor versión de nosotros mismos cada día, de intentar mejorar y bueno, pues de intentar utilizar ciertas estrategias, ciertas herramientas que en definitiva nos hagan ser mejores, ¿no? Mejores cada día y también hagan ser mejores a nuestros hijos. Así que bueno, pues muchísimas gracias por escucharme, por compartir. Sé que hay algunas preguntas por aquí. Os dejo también mis datos de contacto por si queréis contactar conmigo de la manera que queráis. Suelo, la verdad, que estar pendiente y contestar, o sea que bueno, pues encantada. Y si os parece, dejo de presentar y bueno, pues nos vemos, o sea, estamos aquí, vamos al chat, si os parece. Y creo que había algunas preguntas, muchas gracias. Muchas gracias por vuestros comentarios. Creo que había algunas preguntas, no sé si las voy a perder o si a lo mejor Rafael me puede hacer un resumen de algunas de las cosas, de las cuestiones que iban planteando. Con gusto, doctora. Había 3 comentarios importantes. Uno, que como mamás no es fácil darte el tiempo de oportunidad de sentir, pues el estado de ánimo de la familia depende por lo general al 100% de uno. Un comentario sumativo era cuál sería la manera en la que la mamá y el papá trabajen en equipo en el manejo de las emociones de los niños, siendo ambos jueces o científicos. Y claro, bueno, sí. Con respecto a esta pregunta voy por partes, que si no se me pasa. Claro, es muy importante y es verdad que uno de los principales, como os digo, uno de los principales desafíos, ¿no? de la educación es ponernos de acuerdo, ¿verdad? En la crianza, ponernos de acuerdo en las técnicas, ponernos de acuerdo en el diálogo, ¿no? Es verdad que somos personas diferentes, el papá por un lado, la mamá por otro, cada uno con experiencias diferentes, cada uno en el fondo con modelos, ¿verdad? Educativos diferentes, y a veces es muy difícil, y esto suele ser uno de los principales motivos de enfado entre las parejas, ¿no? No nos ponemos de acuerdo en la disciplina, no nos ponemos de acuerdo en la forma de educar. Yo lo que sí creo que es fundamental es intentar hacer un acuerdo familiar, intentar acordar, por ejemplo, mira, esta pregunta me lleva a una parte de la plática que no me ha dado tiempo a ver, pero que creo que puede seros interesante. A ver si la encuentro por aquí. Esta, ¿vale? Que es el crear un acuerdo emocional. Esta herramienta también... perdonadme, que es que no estoy compartiendo la pantalla. Un momentito, ¿eh?
presentar. Esta herramienta, esta estrategia también viene muy bien porque es una estrategia donde básicamente lo que tú haces es intentar llegar a un acuerdo, ¿vale? A un acuerdo proactivo, como decía, ¿no? Es decir, ¿cómo nos queremos sentir en casa? Pues mira, yo me quiero sentir tranquila, yo me quiero sentir valorada, yo me quiero sentir paciente, yo me quiero sentir libre. Por tanto, vamos a intentar, tú como marido, como esposo, yo como esposa, ¿no? Vamos a intentar llegar a un acuerdo, vamos a intentar comprometernos a un determinado comportamiento que me ayude, que nos ayude a estar pacientes, ¿vale? Puede ser, pues, que cada vez que nuestro hijo se ponga de los nervios o nos pegue un grito o se ponga tal, respiremos y en lugar de reaccionar automáticamente, como muchos de vosotros decíais antes, ¿no? Con el grito, con el enfado, con el ignorarle, vamos a intentar estar presentes, respirar. Sabéis que al final la educación es una cuestión de manejo personal, por tanto, intentar entre vosotros como pareja llegar a un acuerdo de qué estrategias os pueden venir bien para enfrentaros a esas situaciones difíciles. Y esto, como digo, yo creo que es clave el hablarlo y dialogarlo y consensuarlo de manera proactiva. Es decir, no hacerlo cuando estamos inmersos en esa situación difícil, sino sabiendo que esas situaciones van a estar y van a seguir estando, intentar planificar un poquito más cómo responder a ellas. Y, por supuesto, hacerlo de una manera congruente y acorde entre los dos, porque no tiene ningún sentido que nos estemos quitando la autoridad el uno al otro, ¿verdad? Eso de cara a nuestros hijos es fatal porque es incongruente para su propia educación y, por otro lado, es verdad que también es una manera de invalidar, ¿no? Lo que el otro opina o lo que el otro siente. Con lo cual, intentar llegar a un acuerdo sin caer en quitar, ¿no? Autoridad o poder al otro es fundamental. Rafael, creo que había otra pregunta, ¿sí? Sí, gracias, doctora. Había un comentario y una pregunta anterior. Mi emoción es incertidumbre, porque cuando parece que este virus ya se está tranquilizando, vuelve a resurgir y con más fuerza, y esto está ocasionando no solo complicaciones de salud para muchos, sino de trabajo y demás. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros hijos se sientan acompañados y queridos en medio de la pandemia? Bueno, yo creo que, a ver, creo que algunas de las ideas os las he pretendido, bueno, pues exponer en la sesión. Sí que es cierto que para mí una de las cosas más importantes es ser honestos. Es decir, yo creo que si esta situación nos ha obligado a algo es precisamente a saber convivir con la emoción de incertidumbre, ¿no? O sea, es decir, la emoción de incertidumbre es intrínseca en este virus porque nadie, incluso hasta los propios expertos, están aprendiendo ahora cómo enfrentarse a él, ¿no? Nadie sabe cómo enfrentarse, nadie sabe el futuro que nos deparará, nadie sabe si las vacunas terminarán poniéndose o no poniéndose, siendo efectivas o no siendo efectivas. Entonces, creo que este virus es un reto que nos está poniendo a todos para aprender a convivir con la incertidumbre. Algo que nos puede ayudar a intentar tener un poco nuestra mente más focalizada es ponernos metas a corto plazo. Es decir, sabemos que si pensamos a largo plazo, pues nos va a generar todavía más estrés. Entonces vamos a intentar ponernos metas en un corto plazo de tiempo, ¿no? Pues de aquí a mañana, de aquí a una semana, e intentar cumplirlas, ¿no? Para que, en definitiva, eso también nos refuerce a nosotros mismos y nos refuerce a nuestros hijos. En el caso de sentir acompañados, de que podamos hacer a nuestros hijos sentirnos acompañados a pesar de estas circunstancias, pues yo creo que lo he dicho al principio de la sesión. Creo que nos hacemos a veces un flaco favor si intentamos enmascarar esas emociones. Creo que tenemos que intentar aprender a ser honestos. Nuestros hijos no nos van a ver como débiles si somos honestos. Si expresamos con honestidad que estamos viviendo una emoción difícil, que estamos viviendo una situación difícil, si les explicamos con un lenguaje adecuado, obviamente, a la edad del niño, ¿vale? No es lo mismo hablárselo a un adolescente que hablarlo a un niño de 7 años, pero si se lo explicamos de una manera adecuada y se le decimos, mira, mamá ahora mismo está pasando por un periodo muy difícil, donde en el trabajo estamos teniendo muchos problemas, donde no se sabe tal, no tienes que entrar, ¿no? a explicarle grandes detalles, pero sí que el niño entienda que esas son tus emociones y que entienda que son normales, ¿vale? Porque el día de mañana, si tu hijo las siente, va a decir, bueno, pues si mi mamá las siente, es normal que yo también las sienta. Y no las va a negar,
va a aprender a reconocerlas. Entonces, creo que también puede parecer tópico, pero también puede ser una oportunidad para que seamos más sinceros y más honestos en familia y intentemos entre todos, ¿no? Poner en marcha estrategias que nos ayuden a desconectar en un momento determinado. Como decía antes, hacer algo juntos, planificar cosas, por supuesto el autodiálogo positivo, ¿no? Pero todas esas cosas en el fondo pueden ser cosas que, partiendo de esa necesidad, pues podamos hacer ese debate para decir, bueno, pues a mamá le viene bien en este momento salir a dar un paseo, o a mamá le viene bien en este momento ponerse a cocinar para distraerse un poco, o a mamá le viene, y así también somos un modelo, que es en definitiva lo que yo trasladaba al principio. Por aquí veo también que hay algunas preguntas con respecto al acuerdo, ¿no? ¿Cómo haces el acuerdo cuando tus hijos son adolescentes? Ellos deben de participar en el acuerdo, incluso cuando no son adolescentes, todos deben de participar en el acuerdo. El acuerdo es un acuerdo familiar, ¿vale? Es decir, todos somos importantes en la familia y los acuerdos nos los generan, y lo bonito del acuerdo es que no es un conjunto de reglas impuestas por el adulto. El acuerdo, como su nombre indica, es un conjunto de comportamientos, pero están acordados por todos. Entonces, en el momento en que una persona acuerda algo, se hace responsable, genera responsabilidad común. Entonces, por eso el acuerdo es tan importante, que se implique todos los miembros de la unidad familiar. Incluso si son niños pequeños, con sus propias palabras pueden también pensar en comportamientos que les pueden ayudar cada día a sentirse pues más tranquilos, más pacientes, bueno, en definitiva las emociones que vosotros consideréis que son importantes sentir en vuestro seno familiar. ¿Sí? No sé si hay alguna preguntita más. Aceptar el encierro y ni siquiera pensar en un fin del mundo es una manera de aislamiento emocional. Mirad, una cosa muy importante, Andrea. Aceptar es una cosa, ¿vale? Resignarse es otra. Y tener una actitud pasiva es otra. Yo lo digo, lo he dicho, aceptar tenemos que aceptarlo, porque las emociones, fijaros, yo pongo siempre un ejemplo, son como un boomerang, ¿no? Si yo tiro el boomerang muy fuerte, si yo tiro mi emoción de enfado o de ansiedad muy fuerte, el boomerang va a volver más fuerte hacia mí. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno intenta negar o rechazar esa idea, más intensa se vuelve. Por tanto, sabemos que en psicología una de las formas que nos ayudan a manejar las emociones es, en primer lugar, aceptarlas. Es decir, saber que la emoción está aquí, reconocer que la situación es difícil, es compleja, que tú te sientes de esta manera, pero eso no implica resignarse. Eso no implica decir, vale, pues ya no hago nada. Me tiro en la cama, me descuido, no duermo bien, no como bien, estoy mal con mis hijos. Eso no implica eso. Aceptar la emoción no implica que tú te resignes. Ahora, sí implica que tú dejes de luchar contra ella, dejes de luchar contra la situación y pongas en marcha ciertas estrategias que te ayuden en el día a día a sentirte un poquito mejor. Con eso nos referimos a la de aceptar, ¿vale? Bueno, pues creo que creo que en principio lo dejamos aquí, si parece. No sé si hay alguna duda más, alguna cuestión más. Rafael, si tú me puedes decir. Solo había una pregunta más. ¿Hay alguna técnica que me recomiende para llegar al acuerdo? Es la misma vale. que preguntaba sobre acuerdo con adolescentes. Sí. Mira, el acuerdo, según la metodología Ruller, básicamente consiste en 3 preguntas. La primera de ellas es, ¿cómo nos queremos sentir? Es decir, ¿qué emociones queremos experimentar en casa? Y se extraen, pues eso, un mínimo de 3, 4 emociones, ¿vale? Que son para vosotros como las más importantes. Y luego, por otro lado, consiste en encontrar comportamientos observables que te ayuden que os ayuden a todos a experimentar esa emoción. ¿De acuerdo? Entonces, pues si por ejemplo es sentirnos tranquilos en casa, ¿no? Pues por ejemplo, para sentirnos tranquilos vamos a intentar olvidarnos de los teléfonos móviles durante el momento de la cena.
o vamos a hacer cosas juntos para desconectar de las cosas negativas del día, o vamos a, ¿vale? Es decir, son comportamientos que nos comprometemos a hacer derivados de esas emociones que queremos sentir en familia. Y luego la última pregunta básicamente consiste en decir cómo podemos resolver los conflictos, es decir, cuando haya situaciones complicadas en casa, con esa misma idea de pensar proactivamente, pues qué cosas podemos poner en marcha para gestionar el conflicto de una manera más saludable. Entonces también se trata de acordar de manera proactiva pues qué cosas nos pueden ayudar, pues evitar los rumores en casa, o evitar aislarnos con el teléfono móvil, o evitar callarnos y no enfrentarnos a la situación difícil, o evitar, ¿no? O utilizar la respiración como estrategia para manejarnos cuando estamos enfadados, etc. Doctora, muchísimas gracias. Los demás son comentarios que le felicitan, le agradecen por las técnicas, los contenidos que nos ha facilitado. También nosotros coincidimos en ello. Tenemos un material importante para las estrategias que nos ha dado. Les agradecemos mucho a todos los participantes. Nos dio mil gusto que se hayan conectado hoy tantos. Y les recordamos la verdad que sí. Muchos y muy interesados, y además algunos estoy viendo las caras ahora y bueno, pues un placer estar aquí y bueno, simplemente animaros, ¿no? A que esto es un esfuerzo diario. De verdad, uno no podemos pretender hacerlo bien siempre, ¿vale? Pero sí intentar equivocarnos menos veces. Así que con esta idea creo que al menos nos ayudará, ¿no? Que cada día pues sea un reto nuevo y para intentar hacerlo mejor.